¿Dudas? Calma que aquí estoy yo. Buenos días. Hola, profe, buenos días. Ok, fíjate, para recapitular, cerrar de una vez con este problema. Vamos a la parte de la verificación. Para testimonio, en la clase pasada hicimos este problema. Y bueno, calculamos todas las reacciones, todo lo que se pedía, excepto la parte de reducir el sistema de puntos. Y al final de la clase estábamos haciendo una verificación, a ver si las reacciones habían dado bien, calculando momentos en otro punto. Y hubo un error de mi parte en esa verificación, porque aquí había una de las variables que era la tensión del cable AD, que todos los términos en los que aparecía estaban multiplicados por raíz de 2. Ya está modificado, pero antes, en la calculadora, esas raíces de 2, yo las escribí como raíz de 3. Entonces, este término, que multiplicaba a T sub AD al final, daba 5 punto algo, 5.6 y algo. Luego lo rectifiqué, pero lo rectifiqué mal y me quedó raíz de 2 entre 4 o algo por el estilo. O raíz de 3 entre 4, pero el punto es que hice una última revisión, sumé los números como tenían que ser. Este 4.5962 básicamente es 3 raíz de 2, aquí está, básicamente. Ajá. 3 raíz de 2 más raíz de 2 sobre 4. Metes eso en la calculadora, te da 4.5962. Y ahí sí, la sumatoria de momentos en Y termina teniendo un error de menos 1.099 por 10 a la menos 3 newton por metro. Que claro, esto es 10 a la menos 3, no es 10 a la menos 4 ni 10 a la menos 5. Pero sigue siendo un error admisible porque a fin de cuentas, al final de cuentas estamos multiplicando ese error, lo estamos multiplicando por el número que multiplica la tensión, después estamos sumando y restando, entonces por acumulación de errores puede pasar que el orden del error te dé un orden de magnitud por encima del número de cifras decimales que estás usando, así como que puede que te dé un orden por debajo, eso puede pasar. Entonces nada, eso ya ha sido el error y ya con eso podemos pasar a lo siguiente. Si de casualidad alguno de los presentes tiene alguna duda, me puede comentar. Pero básicamente eso fue lo que ocurrió. Todos los resultados estaban correctos. El error fue al final en la verificación en el coeficiente de T sub AD, de la tensión que iba del punto A al punto D. ¿Dudas con esto, muchachos? Sí, profe. Pregunté dudas, o si no pregunté si entendía, pregunté si hay dudas. Entonces dijiste que sí, es una ambigüedad, pero entiendo que sí entendiste. Entonces, porque Sí, si no hubieses entendido, habrías dicho la duda posteriormente. Entonces, perdonado, Luis, no te preocupes. Que vamos ahora con algo que sirve bastante para el problema bidimensional. Porque, muchachos, ya vieron que los problemas tridimensionales son relativamente sencillos. Los problemas tridimensionales son bastante complejos porque se pueden descomponer en muchas cosas simples, pero son demasiadas cosas. O sea, tienes los productos vectoriales, tienes meter los números en la calculadora, tienes el sistema de ecuaciones 6x6 básicamente, que de vez en cuando se puede resolver de forma más sencilla, pero en general son sistemas 6x6. Los problemas planos, al contrario, suelen ser sumamente sencillos. Entonces la forma que tienen de complicarse es, por ejemplo, poniendo cargas distribuidas
que no sean lineales ni constantes, sino que sean parabólicas, por ejemplo. Entonces, fíjense, aquí en este problema, yo les presento, esto es un problema de un examen, y se pide verificar los resultados, y creo que esta verificación sí está hecha propiamente en la clase, de repente no en esta pizarra, pero quizás sí en la siguiente. Entonces miren este problema, se pide calcular las reacciones de vínculo en los puntos A y B. Este problema valía 8 puntos dentro del examen. Fíjense, básicamente lo que tenemos es un sistema bidimensional. Ok, tenemos básicamente una barra. Está articulada en el punto A. En el punto B lo que hay es un rodillo. Las cargas activas básicamente son esta fuerza horizontal de 5 newtons ejercida básicamente sobre el punto A. Este momento libre de 20 newtons por metro ejercido en el punto B. Pero como es un cuerpo rígido, realmente no importa si está en el punto B o A o C, lo que sea. Es un momento libre, lo puedo poner donde yo quiera. Es un momento libre ejercido sobre un cuerpo rígido. Lo puedo poner donde yo quiera. Y bueno, la otra carga activa es básicamente esta carga distribuida, que es curva, es curvilínea, según pueden ver aquí. Es una curva. Y esta carga lo que me dan son tres valores. Me dicen que en este punto la intensidad de la carga es W1, donde W1 vale 0.5625 newton sobre metro. Una distancia D a la derecha de ese primer punto, donde D vale 0.75 metros, tengo W2, que vale 2.25 newton sobre metro. Luego, una distancia D a la derecha del punto en el que la intensidad es W2, tengo el punto al final de la curva de intensidad W3, ¿ok? Y esa intensidad vale 5.0625 newton sobre metro. Entonces, básicamente tengo una carga distribuida que viene dada por una curva, ¿ok? No es una recta, porque con una recta bastarían dos puntos. Esta es una curva básicamente. Me dan tres de esos puntos. Entonces, básicamente, muchachos, tengo que transformar esta carga distribuida en una fuerza resultante aplicada en un punto en concreto. Entonces, para ello, básicamente, yo aproximo o establezco que esta curva es una parábola. ¿Por qué digo que es una parábola? ¿Alguien tiene idea? Porque se parece. Ok. Sí, lo que pasa es que a simple vista se parece, pero en realidad podría ser una parábola, podría ser una cúbica en el dominio, en la parte positiva del dominio. O sea, esto podría ser, por ejemplo, también x cubo. Pero en realidad, el dato para... Pero sí, es una buena aproximación inicial decir se parece a una parábola. Y sí, o sea, en realidad es lo más sencillo después de una recta. Es una parábola, o sea, porque voy a asumir que es un polinomio de grado 4, de grado 5, de grado 6. Si puedo suponer que es una parábola. Pero en realidad, Daniel, la razón es un poquito inclusive más simple que eso. Que es que fíjate, ¿cuántos puntos necesitas para definir una recta constante? Vamos para acá. Una recta constante, usualmente horizontal, ¿ok? Es simplemente una recta igual, y igual, constante. Entonces, tienes un parámetro C que te indica el punto de corte de la recta con el eje vertical, lo que sería simplemente un intercepto, ¿ok? No sé, tienes tu eje X, tienes tu eje Y. Y con que yo te indique un punto de esta recta. Esta función sería básicamente esta recta. Y con que yo te dé información solamente de un punto de esta recta, qué sé yo, esto es el punto 4,2. Bueno, tú ya sabes, tú ya sabes entonces que si el punto 4,2 pertenece a esta recta horizontal, que es simplemente una constante, porque las rectas horizontales vienen dadas simplemente como y igual a c, donde c es una constante real. Si yo te digo un punto, tú simplemente, con decirte ese punto, tú ya sabes que
y evaluado en x igual a 4 te da 2. En otras palabras, y igual c, que va a ser igual a 2. Porque sin importar la abscisa, la ordenada siempre es 2, porque es una recta constante. Entonces, con un solo punto, tú puedes definir la ecuación de una recta horizontal, que es un polinomio de grado 0. Si por otra parte tuviéramos una recta, las rectas tienen ecuaciones y igual mx más b, donde y es la ordenada variable, x es la abscisa variable, m es la pendiente de la recta y b es el intercepto, el punto de corte con el eje y. Para determinar los parámetros m y b, tú requieres de dos puntos, y es por eso que usualmente usamos la ecuación punto pendiente, que requiere únicamente un punto, pero antes de usar la ecuación punto pendiente, la pendiente la determinamos usando 2 puntos. Entonces, para determinar un polinomio, para determinar los parámetros de un polinomio de grado 1, que es una recta, un polinomio de grado 1 es una recta. Para determinar los parámetros de m y b, necesito 2 puntos para básicamente armar un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, tengo el punto P1 de coordenadas x1, y1, y tengo el punto P2 de coordenadas x2, y2. Si yo evalúo esta ecuación en el punto P1, voy a tener que y1, o sea, la ordenada del punto 1, va a ser igual a m por x1 más b. Y esta es simplemente una ecuación numérica, porque y1 va a ser un número. Y1 puede ser, qué sé yo, 3. Y x1 puede ser 4, un número. Las únicas incógnitas de esta ecuación son m y b. Tengo 2 incógnitas y una sola ecuación. Y es por eso que también requiero de evaluar esta misma ecuación en el punto P2, donde y2 es igual a m por x2 más b. Esto es simplemente la ecuación, esta misma ecuación de la recta evaluada en el punto P2. Y ahora, este es un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, donde recuerden, y1, x1, y2 y x2 son simplemente valores numéricos, coordenadas de puntos conocidos. Entonces, en realidad, mis incógnitas aquí son m y b. Esto es un sistema lineal 2×2. Entonces, con 2 puntos puedo conocer la ecuación de una recta. Ahora, una parábola, que es un polinomio de grado 2, va a requerir entonces de 3 puntos. Una cúbica, que es un polinomio de grado 3, para definir su ecuación va a requerir de 4 puntos. Básicamente porque mientras aumentas el grado del polinomio en una unidad, aumentas el número de variables o el número de parámetros en una unidad. Entonces por eso es que yo aquí escribo que w de x, o sea, como tengo únicamente 3 puntos, lo máximo que yo puedo obtener de esta ecuación es una parábola. O sea, si esto fuera una cúbica, yo no tendría cómo definirla, porque fíjate, con una parábola me tiene que depender la ecuación de 3 parámetros. El término que multiplica el coeficiente de la variable de segundo grado, el coeficiente de la variable de primer grado y el término independiente. Las incógnitas serían a, b y c. Entonces esta ecuación w de x, la intensidad de la carga distribuida en función de x, la evalúo en los 3 puntos distintos y tengo 3 ecuaciones para equipararse a mis 3 incógnitas que son a, b y c, simples constantes reales para definir el polinomio de segundo grado. ¿Por qué yo no establezco que esto es una cúbica? Porque si yo estableciera que esto es una cúbica, si estableces que es una cúbica, tú tienes que establecer que es una cúbica genérica. Y la cúbica genérica tendría 4 parámetros. El coeficiente que multiplica a x cubo, el coeficiente que multiplica a x cuadrado, el coeficiente que multiplica a x, y el coeficiente independiente, el término independiente. A, b, c y d. Y solamente cuento con 3 puntos. O sea, yo sé que, por ejemplo, si llamo a este punto, si este es mi origen de coordenadas, donde empieza la distribución, la carga distribuida, si este es mi origen de coordenadas, este es el punto en la posición 0, x igual 0, e intensidad de carga W1, conocida. Luego, este otro punto es el punto de posición x igual D, o 0.75 metros, e intensidad de carga W2, que es 2.25 Newton sobre metro. Y tengo mi tercer punto, al final, en la posición 2D, o 1.5 metros, 2 por 0.75 metros, que es 1.5 metros, y de intensidad de carga, W3 igual 5.0625 Newton sobre metro. Entonces, básicamente, solamente tengo 3 puntos, no tengo cómo determinar 4 parámetros. Entonces, por eso, lo próximo aquí es una parábola. Incluso si no lo fuera, solamente tengo información para determinar una parábola. Entonces, mi mejor aproximación es una parábola. Si lo aproximara una recta, primero no sería visualmente acertado, porque aquí se ve que esto es curvo. Y segundo, si lo aproximara una recta, dejaría cierta información por fuera, porque si lo aproximo a una recta solamente puedo usar 2 puntos. ¿Cuál uso? ¿El primero y el tercero? ¿El segundo y el tercero?
O sea, porque el primero y el tercero te van a dar una recta. El segundo y el tercero te van a dar otra recta. Y el primero y el segundo te van a dar otra recta. La mejor aproximación que toma en cuenta toda la información disponible sería una parábola. ¿Me siguen la idea, muchachos? Sí, profe. Sí, profe, es que en general para uno representar un polinomio, o una función polinómica de cualquier grado necesita un punto más del grado de polinomio. Exactamente, exactamente. Si el polinomio es de grado n, necesitas n más un punto para definir el polinomio en su totalidad. Entonces, y bueno, para ser todavía más explícito, los 3 puntos que tenemos son el punto P1 de coordenadas 0, W1. Claro, este es un punto ficticio porque W1 no es una coordenada espacial, es simplemente una intensidad de carga. El punto P2 tiene coordenadas D, W2, y el punto P3 tiene coordenadas 2D, W3. Ok, excelente. Entonces, para determinar la fuerza... Entonces, ¿por qué necesito la ecuación de la parábola? Porque para determinar la fuerza resultante tendría que integrar entre el segmento sobre el que se distribuye la carga, es decir, desde 0 hasta 1.5 metros, desde 0 hasta 2D. Y con fijar estos límites de integración, yo básicamente estoy diciendo que mis ejes coordenados los estoy fijando acá. Mis ejes coordenados para ubicar la carga distribuida. O sea, yo los puedo poner donde yo quiera. Eso lo que me afecta son los límites de integración. Y por ende, me puede afectar estos coeficientes. Entonces, fíjense que aquí yo dibujé 2 ejes. Esto ya fue un dibujo posterior mío. ¿Ok? Yo dije que a efectos de definir la posición, la ubicación de la carga distribuida, yo defino básicamente que mi horizontal es X y parte del punto inicial de la carga distribuida, y mi eje vertical es W y también parte de ahí. Y claro, ambas coinciden sobre el eje de la viga. Pero eso en realidad no importa si es en el eje de la viga o si es en este punto de arriba, porque estamos aproximando que esta viga es sumamente delgada. Y en realidad esta altura es ficticia. Recuerden, esta altura es ficticia. Esta altura es simplemente intensidad de carga distribuida en cada punto. Entonces la altura va a ser W1, W2 y W3, independientemente de si fijo mi origen acá o acá. Pero efectos prácticos, la viga es tan delgada que es como si mi origen de coordenadas estuviese por acá. ¿Okay? Lo pongo por acá para que esté centrado. Más elegante. Entonces, necesito W de X para obtener la fuerza resultante. Y también lo necesito para obtener, básicamente, la posición en X de esta fuerza resultante. También tengo que hacer la integral aquí. Y con la parábola, básicamente estoy obligado a hacer la integral. Porque cuando teníamos rectángulos, las cargas que se pueden descomponer en rectángulos y triángulos y tal, según si eran constantes o linealmente variables, podíamos usar el principio de superposición, sabiendo que las cargas triangulares estaban, la fuerza resultante se aplicaba a 1/3 de la longitud horizontal medidos del ángulo recto. ¿Ok? En el sentido en el que se extendía el triángulo, X. Y que en el rectángulo la carga estaba en toda la mitad. En la carga rectangular. Pero aquí esto es una parábola, no hemos trabajado con eso, entonces aquí es directamente, digamos, virtualmente necesario hacer la integral. Entonces, bueno, definimos nuestra ecuación general, ax cuadrado más bx más c, y esto es w de x. Entonces empezamos a evaluarla en los distintos puntos. Esto es w de P1, ¿ok? Es decir, la carga distribuida evaluada en el punto P1 es la carga evaluada en 0, que es W1. Entonces, básicamente, evalúo en 0, A y B están multiplicadas por 0, me queda básicamente que esto evaluado en 0 tiene que ser igual a W1. Y simplificando me queda básicamente que C es igual a W1. Ya conozco el valor del término independiente. Luego evalúo en el punto 2. Porque básicamente W evaluada en P2 es W evaluada en X igual D, que es W2. Hago mi evaluación, D vale 0.75 metros, donde tenga X pongo D, donde tenga D pongo 0.75 metros, esto está al cuadrado, entonces esto va a estar al cuadrado. Donde tenga, aquí esto es X a la 1, entonces aquí va D a la 1, entonces aquí va 0.75 metros a la 1. Aquí directamente pongo el valor de C, porque ya sé cuánto vale 0.5625 newton sobre metro.
Y esto tiene que ser igual a W2. Y recuerden que W2 vale 2.25 newton sobre metro. Entonces aquí obtengo básicamente una ecuación con dos incógnitas. Porque 2.25 metros yo lo escribí como fracción, por conveniencia, para no perder exactitud por si acaso. Porque básicamente 0.75 metros yo lo escribí como 3 cuartos. 3 cuartos lo elevado al cuadrado me dio 9 sobre 16. Esto para no perder exactitud y poder resolver el sistema a mano, por así decirlo. Sin meter mucho la calculadora, sin tener que escribir muchos decimales. El 0.5625 yo lo metí en la calculadora y la calculadora básicamente me dijo que eso era 9 sobre 16. Porque las casi usualmente te dicen, le metes un número decimal finito y él te dice, mira, este es su equivalente en fracción. Entonces 0.5625 es 9/16, 2.25 es 9 cuartos y así. Luego evalúo la carga distribuida en el tercer punto, en el punto 2D. O sea, porque recuerden básicamente, W, la intensidad de carga distribuida evaluada en el tercer punto es W evaluado en 2D. Y esto me tiene que dar W13, la intensidad de carga distribuida en el tercer punto. Evalúo donde tenga X pongo 2D, D es 0.75, 2D es 1.5. Y así, esto lo igualo a la intensidad de carga distribuida en el punto 3, que es 5.0625 newton sobre metro. Y bueno, básicamente me queda esta segunda ecuación. Y con estas últimas dos ecuaciones, esta y esta, puedo armar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Donde las incógnitas son A y B. O sea, el coeficiente del término cuadrático y A, ¿ok? Y el coeficiente del término lineal, que es B. Aquí armo mis ecuaciones 2×2. Aquí yo puse las unidades, ustedes pueden omitirlas. Esto yo lo hice para que vean esta cuestión de las unidades implícitas. Dejé las unidades hasta el final, pero simplemente manipulo, hago esta ecuación, la multiplico por 16 para que me quede sin denominadores o con denominador 1. Esta ecuación también la multiplico por 16 para que me quede sin denominadores o con denominador 1. Aquí me quedaron las dos ecuaciones linealizadas, entre comillas, coloquialmente. O sea, sin denominadores. Manipulo ambas ecuaciones para resolver el sistema de ecuaciones y determino que A vale 1 newton sobre metro cubo. Y esto, o metro cúbico. Y esto vale, o sea, esta es la recompensa de haber dejado las unidades. Que obtengo las unidades reales del parámetro A. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque fíjense, si W es una intensidad de carga distribuida, yo tengo el término, por ejemplo, W de X igual a X cuadrado más BX más C. Yo dejé las unidades en todo momento cuando sustituí por X. O sea, sustituí X por D igual 0.75 metros. Yo dejé el metros para que ustedes vean que si tú dejas las unidades en todo momento, no tienes que hacerlo, pero si las dejas, el propio problema te escupe las unidades, por así decirlo. Porque me quedo que tiene unidades de newton sobre metro cúbico. Y eso tiene todo el sentido del mundo porque en el momento en el que tú sustituyes X aquí por metro, X cuadrado te queda en metro cuadrado. Y al multiplicarlo por A, te queda newton sobre metro cúbico por metro cuadrado. Los metros cúbicos se te dan con los metros cuadrados y te queda metro a la 1 dividiendo. De modo que la unidad resultante del término X cuadrado es newton sobre metro. Que precisamente son las unidades de la carga distribuida linealmente. O sea, tiene que tener unidades de fuerza sobre distancia. O sea, newton sobre metro en el sistema internacional. Entonces ese es el chiste de dejar las unidades en el sistema de ecuaciones. Ustedes no tienen que hacerlo así, ¿ok? Yo lo dejé porque era la clase. Para que vieran que las unidades salen. Si dejas las unidades en todo momento, las unidades resultantes de las constantes se obtienen correctamente. Y bueno, completando con el sistema, también logré obtener el parámetro B, que es 1.5 newton sobre metro cuadrado, o 3 medios, newton sobre metro cuadrado. Y básicamente, pueden hacer lo mismo. O sea, esta B al final va a estar multiplicada por X. Tiene sentido que B esté en newton sobre metro cuadrado para que cuando la multipliques por los metros de X, te quede en newton sobre metro. Al igual que tiene sentido que C me diera en newton sobre metro. O sea, estos tres términos, AX cuadrado, BX y C, como se están sumando, tienen que tener todas las mismas unidades resultantes, newton sobre metro, porque al final esto está igualado a una intensidad de carga distribuida, linealmente. Entonces, ¿se entiende esto, muchachos? En parte sí, Sí, profe. profe. Ok, buenísimo. Entonces, en esta parte era únicamente evaluar
la carga distribuida. Ahora vamos con el resto del problema. Entonces aquí está la ecuación de nuestra intensidad de carga distribuida. No tengo que poner las unidades. A valía 1 newton sobre metro cúbico. Lo puedes dejar simplemente como 1. O sea, si tú ya sabes que todas las unidades son consistentes y tú sabes que esto te tiene que dar newton sobre metro, entonces todo está bien. B valía 1.5 newton sobre metro cuadrado. Y C valía 0.5625. Entonces, simplemente ahora para hallar la fuerza resultante, integramos esto entre 0 y 1.5. Ok, recordando que nuestro origen básicamente queda aquí, por acá. Hago la integral, la evalúo entre 0 y 1.5. Evalúo la integral como ya sé hacerlo en Matemáticas 2. Me queda que la fuerza resultante es 117 sobre 32 newtons, que eso se aproxima a 4 cifras significativas a 3.6563 newtons. ¿Okay? Luego, la ubicación resultante de esa carga distribuida, o la ubicación de la fuerza resultante, va a ser simplemente la integral de x por la carga distribuida por diferencial de x dividido entre la fuerza resultante. Resuelvo esa integral, la manipulo como tenga que manipularla. Lógicamente aquí me queda... esto ya estamos hablando de un x a la 4. ¿Ok? El mayor exponente luego de integrar. Evalúo la integral y me queda que x resultante es 51 sobre 52 metros. Y eso se aproxima a 0.9808 metros. Claro, pero esto es con respecto a este punto, el punto inicial de la carga distribuida. Entonces recuerden en todo momento, el origen que usaste para estimar, perdón, el origen que usaste para calcular la ubicación de la fuerza distribuida, o sea, de la fuerza resultante de la carga distribuida, no necesariamente es el mismo punto con respecto al cual vas a calcular momentos. Por ejemplo, en este problema, como me piden reacciones, yo eventualmente voy a tener que calcular momentos con respecto a algún punto. En particular para mí ese punto sería A, porque en él está la articulación plana. También podría ser el del rodillo, sin ningún problema. Pero sí, yo calcularía puntos con respecto al punto A. Entonces, claro, tendría que ubicar la fuerza resultante de la carga distribuida con respecto al punto A. Entonces, a ese 0.9808 metros, le tendría que sumar estos 3 metros que separan al punto A del punto inicial de la carga distribuida para que así esa resultante, la ubicación de la fuerza resultante, esté medida con respecto al punto A. Entonces, ya esto de la carga distribuida fue la parte más complicada del problema. Ahora, tranquilamente podemos hacer nuestro diagrama de cuerpo libre con el sistema modificado. Entonces aquí hago mi nuevo diagrama de cuerpo libre para calcular momentos. Pongo la fuerza de 117 sobre 32 newtons, la pongo aquí. Aquí pongo 51 sobre 52 metros, que es la distancia desde acá hasta acá. Y yo sé que desde A hasta acá son 3 metros. Hago mi sumatoria de fuerzas. Aquí está mi fuerza horizontal, aquí está mi momento libre de 20 newton metros en sentido horario negativo. Entonces mi sumatoria de fuerzas en X me aparece únicamente la reacción A sub X, ¿ok? Porque en la articulación plana voy a tener dos reacciones, A sub X y A sub Y. Y en el rodillo voy a tener una única reacción vertical, B sub Y, perpendicular a la superficie en la que se apoya el rodillo, que es horizontal, es esta superficie aquí rayada. Entonces, fíjense que aquí, muchachos, ustedes pueden dibujar las fuerzas de la articulación plana en cualquier sentido. Por ejemplo, yo la fuerza de la componente horizontal de la fuerza de la articulación plana la puse hacia la izquierda. ¿Por qué? Bueno, porque yo noté, con ojo de águila entre comillas, que la única fuerza activa horizontal era de 5 newtons hacia la derecha. Entonces, lógicamente, para contrarrestar esa fuerza hacia la derecha, tengo que tener una reacción hacia la izquierda. Entonces por eso fue que la dibujé hacia la izquierda. Pero ustedes no tienen que dibujarlo así, ustedes la podían poner tranquilamente hacia la derecha y les iba a dar negativa. Yo la puse hacia la izquierda y tuve de la sumatoria de fuerzas en X, que es 5 newtons hacia la derecha menos A sub X hacia la izquierda, es igual a 0, con lo que A sub X me da 5 newtons. Si le hubiese dibujado A sub X hacia la derecha, simplemente me hubiese dado menos 5 newtons. Y habría tenido que poner aquí sentido contrario al supuesto. Eso es todo lo que significa. Recuerden que las articulaciones permiten reacciones en ambos sentidos, en sus dos direcciones de ejecución. Luego en Y voy a tener básicamente A sub Y más B sub Y menos 117 sobre 32 newtons. Ahí está. Estas dos hacia arriba menos
117 sobre 32 newtons. Y ojo, a sub y también podría dar negativa. O sea, a sub y tranquilamente también podría ser hacia abajo. Solo que usualmente, por la configuración de cargas activas que tenemos, usualmente a sub y da hacia arriba. Pero en un problema en particular puedes tener que la componente vertical de la fuerza de la articulación plana da hacia abajo. Eso puede ocurrir. Depende de cómo esté configurado el problema. Entonces ahora, aquí tengo dos incógnitas en una sola ecuación. Entonces necesito complementar con la ecuación de momentos. Calculo momentos con respecto al punto A. Entonces cuando estoy en el punto A, ni la fuerza de 5 newtons ni las reacciones de la articulación me hacen momento porque tienen un brazo cero. Que por cierto, fíjense aquí que la articulación no está exactamente en el extremo izquierdo. Pero como no me dan esta distancia, yo puedo decir, no, mira, yo puedo aproximar que la articulación está directamente en el extremo izquierdo. Dígase el punto A. ¿Ok? Entonces vamos a nuestro diagrama. Me paro en el punto A. Y lo que tengo de primero, más cerca, es la fuerza resultante de la carga distribuida. Voy a tener un brazo de 3 metros más 51 sobre 52 metros. ¿Ok? Por 117 sobre 32. Y este momento sería negativo, porque este brazo es hacia la derecha en I. Esta fuerza es hacia abajo en menos J. Y cruz menos J me dan menos K. Menos el brazo por la fuerza. Luego tengo la fuerza del rodillo, que bueno, esta viga en total mide bueno, no me lo dicen, fíjate. De acá hasta acá son 3 metros. De acá hasta acá son otros 1.5, porque D vale 0.75 más D es 2D. 0.75 por 2 da 1.5. Entonces 3 más 1.5 hasta acá son 4.5. Más 3.5 me da 8 metros. Entonces el brazo del rodillo son 8 metros. Y el sentido del momento que ejerce la fuerza B sub y respecto al punto A es antihorario. Positivo porque el brazo es en I, la fuerza es en J positivo y cruz J me da K positivo. También lo pueden hacer por regla de la mano derecha, solo que yo no puedo ilustrar también la regla de la mano derecha en la pizarra. 8B sub Y. Y luego a eso le añado el momento libre, que era 20 newton por metro en sentido horario, en sentido negativo. Entonces de esta ecuación yo puedo despejar B sub Y. ¿Ok? Y me da, con 4 cifras significativas en los decimales, me da 4.3193 newtons. Y bueno, luego de esta ecuación de sumatoria de fuerzas en X, yo puedo despejar a sub Y. Y a sub Y básicamente es 117 sobre 32 newtons menos B sub Y. Que aquí está. 117 sobre 32 newtons menos B sub Y, que es 4.3193. Y A sub Y aquí me da negativa, me da menos 0.6631 newtons. Esto quiere decir que va en el sentido contrario al supuesto. Sentido contrario al supuesto, eso es todo. La supuesta hacia arriba, medio negativa, va hacia abajo. Porque recuerden que en las direcciones donde la articulación plana restringe movimiento, lo restringe en ambos sentidos. O sea que las fuerzas te pueden dar tanto positivas como negativas. No es como el rodillo que está obligado a empujar perpendicularmente a la superficie de apoyo del rodillo. O sea, el rodillo empuja el cuerpo con el que está en contacto en la dirección perpendicular a la superficie sobre la cual está apoyado. Aquí la superficie es horizontal, ¿ok? Y para que el rodillo empuje, la superficie horizontal, la perpendicular va a ser vertical. Entonces la fuerza que ejerce el rodillo sobre la viga es vertical. Ahora, ¿en qué dirección puede empujar el rodillo a la viga? Hacia arriba. Si el rodillo está por debajo, la única forma de que lo empuje es que lo empuje hacia arriba. Si la fuerza del rodillo te da negativa, o tienes mal el problema, o el problema está mal definido y tendría que cambiarse el rodillo por una ranura o por un sistema de 2 rodillos. Entonces, aquí hacemos la verificación. Calculamos momentos con respecto al punto B. ¿Ok? Para verificar, calculamos momentos con respecto al punto B. Entonces aquí yo hago el diagrama de cuerpo libre del sistema, pero ahora con mis reacciones sustituidas. Ahora la fuerza en A sub X es una fuerza hacia abajo de 0.6631 newtons. A sub X es 5 newtons hacia la izquierda. B sub Y es 4.3193 newtons hacia arriba. Y ahora a este sistema ya sustituido, con las variables sustituidas,
Dense cuenta que cambié el sentido de A sub y porque me había dado negativa. Antes la había puesto hacia arriba, ahora está hacia abajo. Ahora estudio los momentos con respecto al punto B. Y si los momentos, la sumatoria de momentos con respecto al punto B, ya con todas las fuerzas sustituidas numéricamente, si la sumatoria de momentos con respecto al punto B me da aproximadamente 0, esto está verificado. Entonces, con respecto al punto B, primero aparece, bueno, no nos olvidemos del momento libre de menos 20 Newton por metro. Luego, fíjense que con respecto al punto B, esto está a... Este punto acá está... Esta es la parte fastidiosa. Este punto acá a la derecha está a 3.5 metros. Luego, esto completo mide 1.5 metros. O sea, desde el inicio de la carga distribuida hasta el final de la carga distribuida. Entonces, si esto mide 51 sobre 52 metros, de acá hasta acá va a medir 1.5 menos 51 sobre 52 metros. Entonces el brazo de esta fuerza resultante de la carga distribuida con respecto al punto B va a ser 3.5 más 1.5 menos 51 sobre 52 metros para quedar aquí. ¿Entienden eso, muchachos? Sí, profe. Sí, o sea, es fastidioso, pero es simplemente calcular esta distancia. Si quieres puedes decir que esto es una distancia X desconocida. Y claro, vas a saber que X más 51 sobre 52 metros va a ser la distancia completa que abarca la carga distribuida horizontalmente, 1.5 metros. Entonces 51 sobre 52 metros es X, entonces X es 1.5 metros menos 51 sobre 52 metros. Entonces el brazo va a ser 3.5 metros, que son de acá hasta acá, más X. 3.5 metros más 1.5 metros menos 51 sobre 52 metros. Aquí está. Y todo eso queda multiplicado por la fuerza resultante de la carga distribuida. Y claro, cuando calculo momentos con respecto al punto B, ahora la fuerza resultante de la carga distribuida me hace un momento positivo, es decir, en sentido antihorario. Lo pueden verificar por darle a la mano derecha. Y luego ahora, la última fuerza que me hace momentos, porque fíjense, esta fuerza de 5 newtons en teoría corta al punto B. ¿Ok? Claro que si el punto B es este o este, es indiferente porque no nos dicen la altura de la viga. Entonces podemos decir que la viga es infinitamente delgada verticalmente. Entonces la fuerza de 5 newtons corta al punto B. No conocemos su brazo vertical, entonces aproximamos que la viga es simplemente una especie de eje. Luego esta otra fuerza de 5 newtons, la original externa, también corta al punto B. Está sobre el eje de la viga y si la viga está aproximada a simplemente un eje infinitamente delgado, pues corta también al punto B. Entonces la última fuerza que hace momentos es esta, la de 0.6631 newtons. Tiene un brazo de 8 metros, entonces aparece aquí. Y hace momento también en sentido antihorario, en sentido positivo, por regla de la mano derecha. Está a la derecha, está hacia abajo. Y bueno, la suma de estos tres términos me da a mí 0.00011125. O sea, esto es 1.125 por 10 a la menos 4 newton por metro. Esto es un error más que admisible y se puede atribuir al truncamiento a 4 cifras significativas en los decimales. ¿Estamos bien ahí, muchachos? Sí, profe. Ok, ¿alguna duda en general? Mr. Crack también está bien, ok, perfecto. Buenísimo. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Tienen alguna duda en general con respecto a este problema, muchachos? En este caso, profe, justamente como B nos dio muy cercano a 0, sería válido que en un examen nos pueda dar un caso así, ¿no? Sumatoria de momentos en B, ¿quieres decir? Sí. Sí, en un examen usualmente la verificación no es obligatoria. La verificación es algo que tú haces para confiar en los procedimientos que hiciste previamente y tienes que hacer énfasis en tratar de hacerlo bien. Exacto, si te da 0.0, o sea, si usaste 4 cifras significativas y en la verificación de los momentos, si escoges hacer verificación con momentos, te da
de orden de 10 a la menos 3, algo por 10 a la menos 3, positivo o negativo, porque el error puede ser tanto positivo como negativo, te da algo por 10 a la menos 3, algo por 10 a la menos 4, algo por 10 a la menos 5, o inclusive algo por 10 a la menos 6, porque nunca sabes cómo se van a cancelar los errores entre sí, es totalmente válido. Si te da algo por 10 a la menos 2 o algo por 10 a la menos 1, yo ahí tendría mis dudas, pero también depende de las dimensiones del problema, porque claro, si los brazos son que sí, 7000 metros, tiene sentido que el orden de magnitud del error, tiene sentido que el orden de magnitud del error aumente. Pero date cuenta que aquí los brazos son todos, aquí los brazos, porque al final los errores se terminan multiplicando. Aquí por ejemplo, aquí la fuerza se termina multiplicando por 8 metros. Algunas. Y otras por números más pequeños. Entonces, claro, aquí, como los brazos son pequeños, no estoy multiplicando por la gran cosa. Entonces tiene sentido que el error no aumente considerablemente de orden de magnitud. Entonces, exacto, lo importante es que el error te dé pequeño con respecto a las dimensiones del problema. Y usualmente eso está asociado, el orden del error va a ser menor en la medida en la que uses más cifras significativas. Nosotros hemos impuesto que vamos a usar 4. O sea, quiero decir, si hay más de 4 cifras decimales, tú lo truncas a 4. O sea, el último decimal lo redondeas según corresponda. Si hay menos de 4 cifras decimales, o sea, si una fuerza da 2.25 newtons, tú la dejas como 2.25 newtons. No tienes que poner el 00 al final, solo para que sean 4. Digo, solamente si hay más de 4 es que lo truncas a 4, pero si hay menos, o si directamente todos los números del problema son enteros, no tienes que usar ni siquiera decimales. Y en ese caso, si no tuviste que truncar nada, el error te tendría que dar exactamente 0. Ese es el chiste. O sea, si en el problema tú nunca tuviste que cortar la cantidad de decimales que había, el error te tendría que dar exactamente 0. Es cuando truncas decimales que introduces un error. Entonces, exacto, usualmente, en general, si usaste 4 cifras decimales, 4 cifras significativas no decimales, el error te tiene que dar en el orden de 10 a la menos 4, de 10 a la menos 3, de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6. Si fuera 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, yo me lo sospecharía, un error de mi parte. O que quizás las dimensiones de los brazos son bastante grandes, entonces el error se ve multiplicado por una cifra bastante grande. Eso puede ocurrir. Pero sí, estas serían mis suposiciones. Y claro, si el error directamente te da, qué sé yo, 10 newton metro, y el orden de los momentos del problema es también ese, del orden de decenas de newton metro, pues probablemente lo que hiciste está malísimo. Probablemente. Pues claro, una cosa es que el error te dé 10 newton metros en un problema en el que los momentos tienen magnitudes de 20.000 newton metros, ¿ok? A que te dé 10 newton metros en un problema, a que el error te dé 10 newton metros en un problema en el que los momentos tienen aproximadamente valores del orden también de las decenas. O sea, el orden del error tiene que ser el orden del error debería ser cierta cantidad de órdenes de magnitud menor que el orden de las magnitudes con las que estás trabajando. Entonces, claro, si estás usando 4 cifras significativas en los decimales, yo supondría que el error tendría que ser 4 órdenes de magnitud por debajo de las cifras que estás trabajando. ¿Ok? Eso es lo que yo aproximaría. Entonces, ¿se entiende lo que estoy diciendo, muchachos? ¿Me siguen la idea? Sí, profe. Tú, Luis, que fuiste quien preguntó. Sí, profe, está bastante claro. Me alegra. Ok, entonces. Ok, Mr. Crack 333 también. Mr. Crack, ¿quién eres tú? O sea, o sea, ¿cuál es tu nombre en la clase, en el mundo real? Estoy esperando la respuesta de Mr. Crack. Salvo que Mr. Crack sea una persona random de Twitch, en cuyo caso también es bienvenido, pero supondría que es de la clase, porque no creo que alguien en Twitch se quede en la clase. O sea, lo veo difícil en este preciso instante. Anthony Pinto, ok, perfecto. Gracias, Anthony. Ahora lo sé. Buenísimo, entonces vamos a pasar ahora a lo que sería la clase 18 de abril-julio de 2024. Ya va, muchachos. Hay otra cosa que quiero comentarles. Ya, ¿qué es esto? A ver. Muchachos, ya va.
Aquí yo hice una pequeña pausa porque en ese momento un estudiante me preguntó cómo era esto de las articulaciones planas. O sea, cómo es que las articulaciones planas actúan. Alguien básicamente me preguntó por el mecanismo de acción de las articulaciones planas. Y yo lo que dije era que, básicamente, la viga tiene un hueco. Y en ese hueco hay un pasador. Y entre el hueco y el pasador hay una holgura. En otras palabras, el hueco es más grande que el pasador para que el pasador pueda entrar. Entonces, esto es lo que termina ocurriendo, que es que básicamente, dependiendo, ¿ok? Básicamente, dependiendo de cómo estén ejercidas las fuerzas, ¿ok? Sobre la viga se va a mover. Entonces cambia básicamente el punto de contacto entre el pasador y la ranura circular. Y si cambia el punto de contacto, cambia la normal de contacto entre ellas. Entonces básicamente la fuerza de la articulación es también una fuerza normal que tiene la libertad de cambiar de dirección precisamente por la holgura entre el pasador y la ranura. Usualmente esta holgura es más pequeña, ¿ok? Usualmente en realidad es más algo como esto. ¿Ok? La ranura es solamente un poco más grande que el pasador. Pero básicamente ese es el mecanismo de acción. O sea, si los dos cuerpos están en contacto aquí, la fuerza que van a tener va a ser horizontal. Entonces el pasador le ejercería una fuerza así. O sea, si por ejemplo tienes esto, la fuerza del pasador sería horizontal, por ejemplo. O sea, aquí tienes la ranura y el pasador tendría simplemente una reacción en X a sub X. Si tuvieras más bien algo como esto, la normal entre el pasador y la ranura sería diagonal. Sería una fuerza A con componentes a sub y a sub X. Pero al final es una fuerza normal entre el pasador y la ranura. O sea, así funciona la articulación plana. Es simplemente una fuerza de contacto. O sea, todos los vínculos, muchachos, básicamente funcionan por contacto. Son fuerzas normales o puntuales o distribuidas. Y los momentos suelen venir del hecho de que las fuerzas... O sea, por ejemplo, porque un empotramiento puede hacerte puede realizar momentos de reacción. Bueno, porque la norma está en contacto con el cuerpo en distintos puntos. Entonces eso o bien lo puedes pensar como pares de fuerzas, o bien lo puedes pensar como fuerzas distribuidas que tienen un momento resultante. O sea, así lo puedes concebir tú. Entonces, es eso, muchachos. Es básicamente eso. La articulación es simplemente tiene la libertad de hacer contacto. Tiene la libertad de que el pasador y la ranura tengan contacto en todas las direcciones posibles del plano. Por eso la fuerza de la articulación puede ir en cualquier dirección del plano. Y ahí es cuando cobra sentido el hecho de que escribamos la fuerza de la articulación, la fuerza resultante la escribamos vectorialmente como una magnitud por un coseno de phi en i más un seno de phi en j. O sea, A es simplemente la magnitud de la fuerza normal entre el pasador y la ranura de la barra. Y phi es simplemente te define la dirección del contacto. Eso es todo. ¿Entienden eso, muchachos? Sí, profe. Ok. Excelente. Hay otra cosa que quiero mencionar sobre las cargas distribuidas parabólicamente. Porque hay una especie de lo que podemos llamar parábolas notables. Si tú ves un examen, ok, algo como esto, que de hecho está en el examen de septiembre y diciembre, está así. Yo puse una carga distribuida, ok. Y solamente di el valor de la carga distribuida en el punto final. Qué sé yo, di el valor W sub 0 igual qué sé yo, 20 Newton metros. Fíjense, si yo te doy una curva y solamente te doy el valor del punto final, o sea, de un punto en concreto, y claro, tú conoces como que la longitud sobre la cual está distribuida la carga distribuida, o sea, esto de.
tú puedes suponer que en este punto la tangente a la parábola es horizontal. O sea, primero puedes suponer que es una parábola, ¿ok? Y segundo, puedes suponer que aquí la tangente es horizontal. ¿A qué me refiero con esto, muchachos? Porque ustedes saben que que eso no sé si lo mencioné aquí. A la izquierda yo tenía como un dibujito de algo, pero creo que era en el otro sitio. Bueno, como sea. Ya lo estoy haciendo aquí. Muchachos, cuando tú tienes una parábola centrada en el origen de coordenadas, la ecuación de esa parábola es simplemente y de x igual a x cuadrado. Es así, cuando están centradas en el origen, es simplemente y de x es ax cuadrado. Los términos de b sub x y c salen como consecuencia de la traslación de la parábola. O sea, haces traslaciones verticales y horizontales, la parábola te queda en un punto genérico y eso hace que la ecuación mediante la cual describes una parábola genérica sea ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son constantes reales. Entonces, si yo te doy esto, algo así, una curva, y te doy un solo punto, o sea, te digo un solo punto porque solamente conoces la... Bueno, en realidad conoces dos puntos, o sea, fíjense que conoces dos puntos, porque aquí la parábola está tocando directamente a la viga, lo que quiere decir que la intensidad de carga distribuida en este punto es 0. Y te doy el último punto, te doy un segundo punto, que es el último en este caso, que sabes que a una distancia d del inicio de la distribución de la parábola, la carga distribuida es W sub 0, que en este caso es 20 Nm. En teoría necesitaríamos un tercer punto para determinar la ecuación de la parábola. Sin embargo, muchachos, como esta tangente parece ser horizontal, tú puedes decir directamente, ah, mira, esto es una parábola de tipo ax cuadrado. A falta de información, tú sabes que esto es una curva, solamente conoces dos de esos puntos, en el punto 0, en el punto x igual 0, respecto a un origen que pasa por acá. La intensidad es 0, y en el punto d, en el punto x igual d, la intensidad de carga es W sub 0. Falta un tercer punto, pero el tercer punto viene siendo sustituido por el hecho de que la tangente en el punto inicial es conocida, es 0. Y eso hace que la ecuación de la parábola automáticamente venga descrita de esta forma. Y de hecho, si tú sustituyes aquí x igual 0, obtienes y de 0 es igual a por 0 al cuadrado. Esto es consistente con que la intensidad de carga distribuida sea 0 en x igual 0. Entonces en este caso, tú puedes decir, ah, mira, entonces la ecuación de la parábola es w de x igual a por x cuadrado, un solo parámetro. Esta ecuación ya toma en cuenta que la intensidad de carga distribuida en el origen es 0. Evalúa entonces en x igual d. Y esto va a ser donde d es un dato numérico conocido, que sé yo, 1.5 metros, 3 metros, 2 metros, lo que sea. A por d al cuadrado. Y w de d es simplemente w sub 0, un dato numérico conocido. Entonces en este caso la constante a sería simplemente w sub 0 entre d al cuadrado. Ok. Y de hecho, déjenme ver. Ya les muestro cómo salió eso en el examen de... exámenes de trimestres anteriores. Me estoy metiendo en el drive del... Ajá. Ajá, miren. Fíjense, en el examen no había nada que suponer realmente. O sea, teníamos que w de y era a por y cuadrado. O sea, aquí teníamos una carga distribuida verticalmente. Y bueno, básicamente yo les decía que respecto a este origen de coordenadas, que yo les daba el propio origen de coordenadas de la... Porque claro, si yo mismo les doy la ecuación, yo mismo les tengo que decir con respecto a qué ejes está esa ecuación. Entonces aquí la carga distribuida estaba perpendicular. Entonces lo que teníamos era un eje y teníamos un w de y que era horizontal, porque las flechitas de la carga distribuida eran horizontales. Pero el punto es que yo aquí mismo, o sea, ni siquiera tenían que darse cuenta de que la tangente era horizontal. Yo aquí ya les daba la ecuación. Entonces claro, a sub y
podían calcularla conociendo el valor de W sub 0 y conociendo la distancia sobre la cual estaba distribuida la carga parabólica. Que esto también se podía calcular sustrayendo esto de esto, por ejemplo. Pero bueno, así era como se hallaba. Entonces sí, o sea, hay casos particulares de parábolas especiales, por así decirlo, que pasan por el origen, o que conoces la ubicación del punto en el cual la tangente de la parábola es horizontal. Ok, ¿se entiende eso, muchachos? Sí, profe, justamente como es un caso particular de la parábola, hay que considerar la ecuación y ya trabajar con eso. En ese caso, profe, como la parábola, ¿cómo decirlo? Como el punto más bajo de la parábola está arriba, si uno calculara esa altura quedaría más abajo y cuando se tuviera que considerar desde la base sería de esa altura menos desde el punto inicial, ¿no? ¿Quieres decir en el ejemplo que mostré ahorita? El del examen. Sí. Ajá. Ya va. Ok. Aquí la Y, o sea, si fueras a evaluar W de Y, bueno, sí, aquí tu Y sería negativa. Tu Y sería como la Y sobre la cual está aplicada este W sub 0 está por debajo del origen, tu Y sería negativa. Pero me parece que como aquí aparece elevado al cuadrado, no influye. O sea, como esto está elevado al cuadrado, me parece que te importa la distancia. De todos modos, este parcial está solucionado en el Drive. O sea, pueden revisar la solución a detalle. Pero si me entiendes, ¿no? O sea, la Y en teoría sí sería negativa porque está debajo del origen y el eje Y es positivo hacia arriba. Pero creo que a la hora de la chiquita no termina influyendo en esta ecuación. A efectos de calcular la constante A no termina influyendo porque está elevado al cuadrado. ¿Sí lo ves, Luis? Sí, profe. ¿Esa era tu duda? O sea, iba por ahí. Sí, esa era mi duda. Ok, excelente. Ok, vamos ahora entonces con... Ajá. Clase 18. Ok. Por si acaso, muchachos, todo lo que está rayado lo hice yo. Todo lo que no está rayado era enunciado del problema. Este es un problema de práctica en el que nos piden calcular las reacciones en el punto A. Entonces, tenemos este sistema que simplemente... Esto también está rayado, por cierto. O sea, esto es un rayón mío. Este es aquí. Vamos a poner por acá. Ok. Este sistema está únicamente sometido a una carga distribuida. Tenemos un W de Y igual 3Y cuadrado Newton sobre metro cuadrado, con el detalle interesante de que esta es una carga parabólica pero distribuida sobre una superficie. Entonces, ¿qué interpretamos aquí? W de Y igual 3Y cuadrado. Ok, profesor, pero eso está distribuido sobre una superficie, ¿cómo es que solamente depende de Y? Bueno, en el espacio también puedes tener, digamos, funciones que dependan de una única variable. Y lo único que ocurre es que esa función se extiende a lo largo de la dirección en la que no hay variación. O sea, por ejemplo, esta parábola es 3Y cuadrado varía respecto a Y. Entonces, fíjense, eso como no depende de X, o sea, porque fíjense que este es el plano, este es el eje X, este es el eje Y. Esta carga está distribuida sobre un plano paralelo al plano XY, porque la dirección perpendicular a ese plano es Z. ¿Ok? Entonces, en Y vamos a tener una variación parabólica. O sea, en Y yo directamente vería la parábola. O sea, 3Y cuadrado. O sea, si yo dibujo Y este es el eje W, donde este eje W está aquí. Yo lo dibujo en el propio problema. Porque claro, cuando yo te doy la ecuación, yo te tengo que decir dónde están los ejes. Aquí yo te dije el eje Y con respecto al cual estaba dado la parábola, y aquí te dije el eje W con respecto al cual estaba dado la parábola. Entonces, en ese caso, si yo veo una vista perpendicular al eje X, o sea, si veo el plano WY
yo vería esto. Estoy dibujando la carga distribuida en rojo. W de Y igual 3y cuadrado. Pero en X lo que ocurre es que simplemente se extiende la misma parábola cada vez. O sea, en este plano inicial, en esta carita que se ve aquí, este es el segmento de un plano paralelo al plano YZ, ¿ok? Pero si yo corto un poquito más atrás, también en un plano paralelo al YZ, voy a ver la misma parábola una y otra vez. O sea, como esto no varía en X, siempre y cuando yo corte por dentro de esta región, corte en un plano que sea perpendicular al eje X, siempre voy a ver la misma parábola. En otras palabras, esta función es constante con respecto a X. Entonces, a la hora de la chiquita, por así decirlo, yo tengo aquí mi carga distribuida rara. Vamos a... Profe, esto es como los otros ejercicios que hemos hecho que tienen cargas en forma de prisma triangular, solo que esta vez la sección es la parábola. Es una parábola, exactamente. Entonces, básicamente, para calcular el volumen de esto, si tú conocieras, o sea, yo puedo descomponer este prisma, o sea, este prisma parabólico. Bueno, no es un prisma, porque prisma, la definición es que tiene caras planas. Esto, a esta cara lateral, esta cara que se ve aquí, no sería plana, porque tiene es una curva parabólica, tridimensional, pero parabólica. Es como si hubiese doblado una hoja en forma de parábola. Una hoja de papel libre. La pongo de lado y la doblo, de modo que solamente veo su espesor finito, que es ultra fino, por así decirlo. La doblo para que ese espesor forme una parábola. Y bueno, básicamente esta cara sería esa hoja. Esta cara acá sería el plano doblado, ahora en forma de parábola. Entonces, claro, si quiero visualizar esto, muchachos, aquí yo voy a tener una porción de volumen una franja parabólica cuyo volumen va a ser volumen de la franja parabólica FP va a ser el área de la parábola por diferencial de X. Porque claro, esta franja parabólica es muy pequeña, entonces es un diferencial de volumen realmente. Pero claro, como la función es uniforme con respecto al eje X, como no varía con respecto al eje X, yo puedo definir el volumen directamente así. Y el volumen al final es la fuerza resultante. O sea, lo digo en ese sentido. O sea que el volumen lo podrían ustedes calcular de esta manera. Y el centroide lo podrían también calcular de esta manera. Todas las franjas van a tener la misma componente del centroide en X. Porque todas las franjas van a ser iguales. Van a tener la misma forma parabólica. Entonces lo que me importa es el centroide en Y de cada parábola, que va a ser el mismo para cada parábola. Con cada parábola me refiero a las distintas parábolas que se forman al cortar en distintas porciones al cortar con respecto a distintos planos paralelos al plano YZ. ¿Se entiende más o menos esta idea, muchachos? O sea, si siguen que claro, el volumen es simplemente el área de la parábola por diferencial de X, entonces sería, para calcular el volumen, simplemente sería una integral en X. Y el área de la parábola, en principio yo la puedo calcular como la integral desde Y inicial hasta Y final del W de Y integrado con respecto a Y de una. Y claro, o sea, lo que quiero decir con esto, muchachos, miren esto, es que básicamente luego la X del centroide esto es interesante, miren esto. Esto va a ser la integral doble de W de X, perdón, W de Y, integrado respecto a X respecto a Y, y esto está premultiplicado por X al comienzo.
Me falta X. Y la pizarra se empezó a poner graciosa la pizarra. Me encanta cuando eso ocurre. Ah, ya va. Déjame ver si es que tengo poco espacio de almacenamiento. Ah, ya. Como que se arregló. Ok, se puso en borrador. Ok. Y no agarro la Y. Un poco molesto. X por... Borramos aquí, borramos acá. Y esto va a ser integral de W de Y de X de Y. Que claro, esto al final va a ser la propia integral. Esto de W de X de Y es simplemente la integral doble de W de Y multiplicado por de X de Y. Ok, este es el mismo volumen del que estábamos hablando antes. Entonces, fíjense que esto se puede separar en dos integrales. Esto es solamente aclarando algunas cuestiones por si acaso. De que miren lo siguiente. Básicamente, W de Y no depende de X. Entonces yo puedo separar esto en dos integrales. Saco la X. O sea, reordeno esto. Miren esto. X por... Abro paréntesis, W de Y. Diferencial de Y. Todo esto integrado con respecto a X. Y esto dividido entre la fuerza resultante, que es este mismo denominador que está aquí. Fíjense, muchachos, como primero voy a integrar con respecto a Y, yo puedo sacar esta X en la integral y puedo sacar también el diferencial de X. Entonces miren esto. Entonces esto va a ser integral de X, ¿ok? Por la integral de W de Y de Y. Ok. Dividido entre la fuerza resultante. Y claro, como en X solamente integro desde el punto inicial hasta el punto final, básicamente, muchachos, lo que termina ocurriendo es que en X la fuerza termina quedando solo en la mitad. Ok, o sea, es lo que decía. En X, simplemente, como la distribución es uniforme en X, la fuerza resultante queda en la mitad de la longitud en X, de la longitud de distribución en X. O sea, en la mitad de este segmento en X. Tendría que ver cuánto mide este segmento para saber dónde queda en X. Y para el centroide en Y, simplemente va a quedar donde esté el centroide de cualquiera de las parábolas. ¿Ok? ¿Ven eso, muchachos? Sí, profe. Entonces, para la posición del centroide en Y sería tipo el problema plano. Exactamente, lo puedes reducir a un problema plano porque básicamente esto es una carga distribuida tridimensional, sí. Pero para cada plano con el que la cortes, cada plano paralelo al DW, la cortas con respecto a este plano inicial, tienes una parábola. La cortas con respecto a un plano que esté un poquito más atrás en X, obtienes la misma parábola, básicamente. Una parábola totalmente igual a la que tenías antes, en forma, quiero decir. Y la cortas un poquito más atrás, obtienes la misma parábola. O sea, tú cortas esta carga, este volumen ficticio, lo cortas con cualquier plano paralelo al plano YW, que o sea que no es más que el plano YZ, pero en otra dimensión. Lo cortas y siempre vas a obtener la misma área. Entonces todas esas parábolas van a tener el mismo centroide en el eje Y, o sea la misma componente Y del centroide. Entonces claro, el centroide común de todas esas parábolas va a ser el centroide en Y de todo este volumen, porque al final es un promedio ponderado, solo que la ponderación de cada diferencial es diferencial de Y, o mejor dicho, diferencial de X, perdón. Entonces claro, cada pequeño volumen infinitesimal de espesor diferencial de X tiene el mismo centroide en Y, porque todas las parábolas, porque parabólicamente tienen la misma distribución. Entonces eso de todos modos lo vamos a ir viendo aquí.
Entonces, esta carga distribuida, o esta fuerza parabólica, Fp, integro. Bueno, esto es importante. Aquí yo en este problema no daba las distancias. Entonces había que hacer esta cuestión del 1.4 metros. O sea, por ejemplo, aquí me decían que esto medía 4 metros en total. Y me dicen que de acá al inicio de la carga distribuida eran 1.4. Y de acá al final de la carga distribuida eran 1.4. Entonces yo saco, para saber sobre qué longitud en X está distribuida la carga, tengo que poner 4 metros menos 1.4 menos 1.4. Eso da 1.2 metros. La mitad de eso es 0.6 metros. ¿Ok? Y en otras palabras, quiere decir que 1.4 metros más 0.6 metros son 2 metros. Esto quiere decir que en X esto está exactamente en la mitad de la placa. Horizontalmente esto está en la mitad de la placa. Luego, la fuerza resultante simplemente la calculo mediante la integral doble. Integro desde menos 0.6 hasta 0.6. ¿Por qué es eso? Claro, en X integro desde menos 0.6 hasta 0.6. Y estos son mis límites de integración en Y. Ok, vamos a ver en Y desde dónde estoy integrando. Bueno, aquí me lo dicen directo. La distancia o la longitud paralela al eje Y sobre la cual se distribuye esta carga es 1.6 metros. Acá, desde el punto inicial hasta acá, este punto final, este segmento final, hay una distancia de 1.6 metros. Y esta distancia es paralela al eje Y. Entonces en Y integro desde 0 hasta 1.6. Porque recuerden que a efectos de mi carga distribuida estoy considerando que este es mi origen de coordenadas. Entonces, claro, si este es mi origen de coordenadas, aquí estoy en menos 0.6 y aquí estoy en 0.6. Aquí está. Ya. O sea, de aquí hasta la mitad son 0.6. Entonces, bueno, integro doble de Y con respecto a X, pero claro, aquí me doy cuenta de que esta integral yo la puedo reacomodar. ¿Ok? Integro primero el de X. Y aquí está claro como el agua, como simplemente para calcular el volumen, como en X simplemente, como esto no depende, o sea, integro W de Y con respecto a X con respecto a Y, pero como W de Y es independiente de X, puede salir de la integral en X, la cual va desde menos 0.6 metros a 0.6 metros. Entonces el de X simplemente lo integro desde menos 0.6 hasta 0.6, lo cual se convierte en 0.6 menos 0.6, o sea 1.2. 0.6 más 0.6 me da 1.2 y aquí se ve claramente como en X simplemente multiplico por 1.2. O sea, simplemente multiplico por el espesor en X porque la función es constante con respecto a X. Simplemente el 1.2 actúa como una dimensión de profundidad. No importa quién sea la sección transversal. El 1.2 metros actúa como una dimensión de profundidad porque la sección transversal es la misma, perpendicular al eje X. Y ahora saco este 1.2 e integro doble de Y. Doble de Y es 3y cuadrado. Integro desde 0 hasta 1.6 y obtengo que la fuerza parabólica resultante es 4.9152 newtons. Luego, por simetría, la ubicación del centroide de la fuerza resultante de esta carga parabólica con respecto al punto O es 0 metros. ¿A qué me refiero con esto? Porque el punto O al final fue mi origen fue como yo le llamé a mi origen de la carga distribuida. O sea, el problema básicamente me impuso un origen de carga distribuida con ejes W y Y. Y a este origen yo le llamé O. Entonces el centroide en X con respecto al punto O va a ser simplemente 0. Porque el punto O está en toda la mitad. El eje Y subdivide al volumen ficticio en dos partes iguales, hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, claro, básicamente el centroide de esta figura va a estar sobre el eje Y. Si está sobre el eje Y, su componente en X vale 0. Al menos medido con respecto al punto O, que está también sobre este eje Y. Entonces, por simetría, la X del centroide es 0. Ahora vamos con la Y del centroide, que era lo que decíamos, lo que decía Daniel, de calcularlo como si fuera
que ustedes también lo pueden calcular tranquilamente. Si quieren, si no me creen, calculen esta integral de x por w de y por dx por dy. Y por simetría, esto al final es, fíjense que esto es una función impar. O sea, x, w de y es una función par. W de y por dy es una función par. Pero en realidad, cuando calcule mi integral, esto va a ser, el w de y sale de la integral, y lo que voy a integrar en realidad es x con respecto a x, desde menos 0.6 hasta 0.6. X es una función impar con respecto a la variable x. Entonces integro en un intervalo simétrico respecto al origen, desde menos a hasta a, por así decirlo. Eso me da 0, por mate 2. Tú integras una función impar dentro de un intervalo simétrico respecto al origen, y eso te da 0. Que no es más que este resultado. Si quieren, lo pueden calcular a pie, muchachos, a manopla, cuando estén practicando, lo que sea, y van a ver que el centroide en x da 0. Ahora, para el centroide en y, es otra historia. Ahí sí tengo que calcular la integral, es un poco fastidioso. Esto va a ser y por w de y por dx por dy. Fíjense que con dx, directamente, nada aquí depende de x. ¿Ok? Nada aquí depende de x. Entonces, el x aquí simplemente sale de la integral, o sea, integro diferencial de x entre menos 0.6 y 0.6. Y me queda el 1.2 aquí multiplicando. Y este 1.2 entre la fuerza resultante, que es 4.192. Si te simplifico estas dos cosas, lo que me queda... ¿Qué es esto, muchachos? Esto es el área de la parábola por la profundidad de 1.2 metros. Entonces, el área de la parábola, que nunca la calculé, por la profundidad de 1.2 metros. Entonces, fíjense que aquí es lo que dice Daniel, de que queda el problema plano, porque fíjense. La fuerza de la parábola es el área, o sea, la fuerza parabólica de la parábola tridimensional, por así decirlo, es el área de la parábola por el espesor de 1.2 metros. Entonces miren lo que ocurre, que aquí tenemos que la y del centroide con respecto a O es igual a el espesor de 1.2 metros, que ya vimos que salía, por la integral de y, w de y, diferencial de y, entre la fuerza resultante, que es el área de la parábola. Este es el volumen ficticio, recuerden, al final, área de la parábola por 1.2 metros. Entonces se me van los 1.2 metros. ¿Y qué me queda? Lo que me quedaría es un caso bidimensional. Y, w de y, diferencial de y, entre el área de la parábola. O sea, idéntico al caso plano. Porque, como repito, como todo es uniforme, o sea, como en el eje X hay uniformidad, todo se te termina cancelando, y esto es básicamente un problema plano. Esto es lo que dije, que solamente te importaba el centroide del área plana de la parábola. Por eso es que ocurre, porque el espesor se te termina tachando el integral de arriba con el de la integral de abajo. O sea, X es una variable uniforme, por así decirlo. Hay distribución uniforme tanto para la integral de momento como para la integral de fuerza. Entonces la contribución en X se termina cancelando en este cociente usado para calcular el brazo en Y, por así decirlo. Entonces por eso es que te termina quedando el mismo caso plano, que era lo que comentaba Daniel. ¿Ven esta idea, muchachos? O sea, ¿ven la utilidad de que escribiera esto? ¿Ven por qué es que se termina convirtiendo en algo que puedes trabajar como si fuera plano? Luis y Daniel, ¿vieron eso? Sí, profe. Ok. Entonces, me imagino que Daniel también, porque fue el mismo que lo sugirió. Entonces, continuemos aquí. Entonces, yo calculo mi integral. Me queda un y a la 4, 3 y a la 4 sobre 4. Calculo aquí. Sustituyo. Cuando evalúo en 0, todo se me va. Entonces, puedo evaluar tranquilamente solamente en el límite superior, porque cuando evalúo en el inferior, todos los términos me dan 0. Y bueno, me da básicamente que la ubicación del centroide de la carga distribuida con respecto al punto O es 1.2 metros. Pero claro, al final, esto es un problema de estática. Y como mi vínculo está en A, que de hecho ni siquiera hemos dicho cuál es el vínculo, ahorita vamos a eso. Como mi vínculo está en A, yo tengo que calcular todo esto con respecto al punto A. Entonces a estos 1.2 metros le tengo que sumar
le tengo que sumar estos 4 metros, que es lo que mide la barra, más esta distancia de acá hasta acá, que no sé cuánto mide. Entonces, si la placa en total se extiende 4 metros en Y, y esto mide 1.6 y esto mide 1.2, esta distancia de acá hasta acá va a ser 4 metros menos 1.6 menos 1.2, que son no más que otros 1.2 metros. Entonces, 4 metros más 1.2 metros me da 5.2 metros. Más 1.2 metros, que creo que también daba el centroide, me da 6.4 metros. El centroide respecto al punto O daba 1.2 metros, me parece. Vamos a ver. Sí, 1.2 metros. Entonces, en total, con respecto al punto A, el centroide de la carga parabólica, de la carga distribuida, es 6.4 metros. 4 más 1.2 más 1.2. Ah, muchachos, y ahora díganme, ¿qué vínculo hay en el punto A? Es un empotramiento, ¿no? Sí, correcto. O sea, ahí no se ve absolutamente nada. Es como un cuerpo rígido, como pegado a una pared o algo así. Entonces, a falta de dibujo, eso es un empotramiento directamente. Este cuerpo rígido está empotrado a esta pared. Y claro, por si acaso, este sistema es simplemente un cuerpo rígido. O sea, ahorita en el primer parcial estamos trabajando con sistemas conformados únicamente por un cuerpo rígido. Entonces, esto es una especie de barra soldada con una placa, ¿ok? Que hay muchos letreros que son así, solo que son verticales. Entonces, claro, si eso es un empotramiento, voy a tener 6 reacciones. 3 fuerzas y 3 momentos. ¿Ok? Porque se quitan los 3 grados de libertad de traslación en el punto A y los 3 grados de rotación respecto al punto A. Y por supuesto, también tenía unas cargas puntuales que, si no las veo en el diagrama, se me olvidan totalmente. Aquí tengo una fuerza de 5 newtons acá y tengo una fuerza de 7 newtons acá. Entonces ese es mi diagrama de cuerpo libre. Entonces la sumatoria de momentos en A, fíjense, esto es un empotramiento, así que MA sub X, MA sub Y y MA sub Z tienen que aparecer a juro. O sea, recuerden, no se confundan en los empotramientos, muchachos, en el sentido de que si tú tienes un empotramiento, vas a tener momentos aplicados sobre el punto A, pero son momentos. Esos momentos aparecen incluso si calculas momentos respecto al punto A, porque estos momentos no dependen de un brazo, son ya vectores libres. O sea, está perfecto que me digas que las reacciones no aparecen en la sumatoria de momentos respecto al punto A. A sub X, A sub Y, A sub Z no aparecen porque tienen un brazo cero. Pero los momentos no requieren de un brazo porque ya son momentos. Entonces, cuando calculas momentos con respecto al punto A, estos 3 tienen que aparecer de una. Y de hecho aquí están. Al final yo pongo más en la sumatoria de momentos respecto al punto A, más MA sub X en Y, más MA sub Y en J, más MA sub Z en K. Todo esto igual a 0. Entonces, claro, aquí yo ubico esta fuerza está ubicada en el punto de coordenadas 2, 4, 0. Yo puedo suponer que todo esto está ubicado en el plano XY, ¿ok? Esta fuerza de 7 newtons está en el punto menos 2, 8, 0, ¿ok? Y claro, ¿por qué 2, 4, 0? ¿Por qué menos 2, 8, 0? Bueno, fíjense en cuál es el eje X. Este es el eje X. Y esta fuerza está hacia acá en X. Está a 2 metros positivos en el eje X. Y el 4 porque el punto A está aquí. Entonces, esta fuerza tiene un brazo de 2 en X más 2 metros en X más 4 metros en Y. Luego, esta fuerza de acá está de aquí a aquí son 4. Bueno, primero vamos en X. En X, recuerden que tanto la placa como esta barrita son simétricas con respecto al eje Y. O sea, dense cuenta, de aquí a aquí hay 2 metros, de aquí a aquí hay 2 metros. Y lo mismo para acá, la placa se extiende 4 metros. ¿Ok? Sí, o sea, exacto, aquí más claro no canta el agua. O sea, la placa mide 4 metros de ancho. ¿Ok? Entonces la placa es simétrica con respecto al eje Y. Y ese eje Y es la propia barrita que está aquí. O sea, el eje de la barrita es el propio eje Y. Entonces sí, o sea, la barrita y la placa comparten el mismo eje Y de simetría. Entonces, si esta fuerza está por acá, en X me tengo que mover desde acá hasta acá, que son menos 2 metros. Entonces, menos 2 metros en Y. Y claro, si estoy aquí, menos 2 metros en Y, más 8 metros... Menos 2 metros en Y, más 8 metros en J. O sea, de acá hasta acá son
De acá a acá son 4. De la barrita, de la barrita, esto, son 4 metros, aquí está. De acá a acá son 4 metros. Y de acá a acá son otros 4 metros. Es la misma longitud, solo que estoy del lado opuesto de la placa. Entonces, de ahí las ubicaciones de esos puntos. Y bueno, escribo todos mis productos vectoriales. Saco mis cuentas. Y fíjense, el empotramiento es en realidad el vínculo más sencillo. Porque cuando tienes un empotramiento, vas a tener solamente el empotramiento. Para que el sistema sea isostático, solamente puedes tener el empotramiento. Porque ya el empotramiento te escupe 6 reacciones. Y vas a tener 6 ecuaciones, 3 de momentos, 3 de fuerzas. Entonces el empotramiento, en realidad, a efectos tridimensionales, es el vínculo más fácil en el sentido de que si calculas momentos respecto al punto de empotramiento, como incógnitas solamente te van a aparecer las reacciones de momento. Las de fuerza no van a aparecer porque tienen brazo cero en la ecuación de momentos respecto al punto de empotramiento. Entonces aquí me quedan simplemente un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y de hecho, cada momento aparece en una componente distinta. Tengo un momento en X que va a aparecer en la ecuación de sumatoria de momentos en X. Tengo un momento en Y que va a aparecer únicamente en la sumatoria de momentos en Y. Y tengo un momento en Z que va a aparecer únicamente en la sumatoria de momentos en Z. Entonces después de que lleva todos mis productos vectoriales y todo lo que tengo que hacer en la sumatoria de momentos en X, me queda simplemente MA sub X como incógnita. Lo despejo directamente. En la sumatoria de momentos en Y, me queda 0 directamente porque aquí no hay nada. Fíjense, en la sumatoria de momentos, vectorialmente, en J, esto es esta, ni. En J únicamente me queda MA sub Y. Entonces, si esto es la sumatoria de momentos en A proyectada en X, esta va a ser la sumatoria de momentos en A proyectada en Y. Y como solamente aparece un término, básicamente MA sub Y directamente 0 Newton por metro. Y luego en la sumatoria de momentos respecto al punto A proyectada en Z, me queda esto. 20 más 14 más MA sub Z, eso es 34 más MA sub Z. 34 más MA sub Z igual 0, entonces MA sub Z igual menos 34 Newton por metro. Que claro, yo no hice mucho énfasis en los sentidos en los que dibujé la fuerza, simplemente las dibujé en los sentidos positivos. O sea, toda la fuerza y todos los momentos los dibujé en sentido positivo porque es un empotramiento, restringe ambos sentidos de movimiento para todos los grados de libertad que quita. O sea, él puede quitar la rotación, él restringe la rotación en X en ambos sentidos, rotación en Y en ambos sentidos, rotación en Z la restringe también en ambos sentidos, traslación en X del punto A la restringe en ambos sentidos, traslación en Y del punto A la restringe en ambos sentidos, traslación en Z del punto A la restringe en ambos sentidos. Entonces, estas fuerzas y momentos de reacción las puedo dibujar en cualquier sentido. Yo escogí dibujarlas en el sentido positivo de los ejes. Z hacia arriba, X hacia acá y Y hacia acá, tanto para la fuerza como para los momentos. Eso está perfectamente válido. Entonces, claro, para el momento en Z me da que el momento en Z es menos 34 Newton por metro. Eso significa únicamente que esto va en el sentido contrario al supuesto. Sentido contrario al supuesto. No pasa nada porque todas las restricciones pueden ser en ambos sentidos para el empotramiento. No es como un cable o un rodillo que únicamente restringen en un sentido de movimiento. Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas y esto también va a ser un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Por qué? Porque ya los momentos no aparecen, los momentos libres solamente aparecen en las ecuaciones de momentos, no aparecen en las ecuaciones de fuerzas. Entonces es por eso que el empotramiento es el vínculo más fácil en el espacio, si estás estudiando un solo cuerpo rígido. Porque las ecuaciones de fuerzas y de momentos básicamente se pueden manejar de forma independiente. Entonces no tengo un sistema 6x6, tengo dos sistemas de ecuaciones 3x3, son independientes entre sí. Los resultados de los momentos no me influyen en las fuerzas y los resultados de las fuerzas no me influyen en los momentos, siempre y cuando haya calculado momentos con respecto al punto A. Entonces hago la sumatoria de fuerzas, la fuerza de 5 newtons era negativa en X, entonces menos 5 más A sub X igual 0, A sub X igual 5 newtons, luego la sumatoria de fuerzas en Y, la fuerza de 7 newtons apuntada en el sentido negativo del eje Y, más A sub Y igual 0, A sub Y da 7 newtons, esto también lo tengo que poner en un rectángulo, porque no lo puse en un rectángulo. Y luego para las sumatorias en fuerzas en Z únicamente me aparece el resultado de la carga distribuida, que apunta hacia abajo, recuerden, en el sentido negativo del eje Z. Entonces, claro, la reacción en Z simplemente se opone. O sea, da lo mismo que da la carga parabólica, pero da hacia arriba. Entonces, menos 4.9152 más A sub Z igual 0, A sub Z da 4.9152 newtons. ¿Dudas con respecto a esto, muchachos?
profe. Ok, fíjense, este es un problema tridimensional sumamente sencillo. Sumamente sencillo realmente. Entonces, otra cosa que quisiera decir, muchachos. En los problemas tridimensionales, muchachos, aquí no está, ok. Pero en los problemas tridimensionales usualmente se pregunta, se pide reducir el sistema a un punto, se pide reducir el sistema a otro segundo punto, se pide calcular el sistema, el momento del sistema con respecto a un punto en concreto. De hecho, muchachos, vamos a revisar brevemente también el problema tridimensional de... Déjenme ver si... Quiero hacer una acotación, muchachos. Vamos a hacer una acotación. Clases... No, parciales de trimestres anteriores. Exámenes de trimestres anteriores. Parcial 1. El mismo. Muchachos, miren esto. Dado el siguiente paralelepípedo... sí, este problema tridimensional está bastante exigente, porque no era un empotramiento, tenía una articulación esférica, tenía un rodillo aquí, que de hecho aquí te indicaba el plano de apoyo del rodillo, tenía dos cables, y entonces eran 4 vínculos en el espacio, tenía un momento libre tridimensional, tenía una carga distribuida sobre una superficie. Este problema era verdaderamente exigente, no era difícil, no era como el otro del disco que hice, ¿okay? Porque aquí solamente hay básicamente 2 cargas activas. Y entonces fíjense que en este problema únicamente, y este es directamente un momento. Entonces cuando iba a calcular momentos en este caso, únicamente tenía que ubicar el centroide de esta fuerza, y esa iba a ser la única fuerza cuyo centroide iba a tener que hallar. O sea, la sumatoria de momentos iba a venir dada únicamente por... O sea, a efectos de las cargas activas, únicamente iba a venir dada por esta. Pero claro, obviamente las tensiones... dependiendo de con respecto a quién calcule el momento, las tensiones también tienen su propio brazo, el rodillo también tiene su propio brazo, la articulación también tiene su propio brazo, dependiendo de con respecto a quién calcule los momentos. Pero en realidad eso no es en lo que quiero hacer énfasis. Fíjense, quiero hacer énfasis en el enunciado. Dado el siguiente paralelepípedo, reducir el sistema de fuerzas activas mostrado al punto O a 2 elementos. Reducirlo también al punto D, a 2 elementos. Hallar el momento de dicho sistema respecto al eje OD. Ok, quiero hacer énfasis en esto, en la parte que no es estática. Porque aquí yo digo, reducir el sistema de fuerzas activas mostrado al punto O, solamente las activas. O sea, cuando digo eso, tú te tienes que olvidar de las reacciones. O sea, yo no te estoy pidiendo que incluyas las reacciones para la reducción. Simplemente te vas a imaginar que este problema no tiene vínculos. Quitas la articulación, o sea, para esta primera parte quiero decir, porque son las fuerzas activas. En otras palabras, no incluye las reactivas. Entonces te imaginas que no está la articulación plana, te imaginas que no está este cable, te imaginas que no está este otro cable y te imaginas que no está este rodillo. Entonces el sistema de fuerzas activas es únicamente esta carga distribuida y este momento. Y eso lo reduces al punto O. Y claro, también se pide reducirlo a 2 elementos, se pide también reducirlo al punto D a 2 elementos. Y ya saben que si ya tienes el sistema reducido a un solo elemento, reducirlo al otro punto. Si ya tienes un sistema reducido a un punto, a 2 elementos, reducirlo a 2 elementos a otro punto es simplemente decir, mira, la sumatoria de fuerzas es la misma respecto a este punto, y la sumatoria de momentos respecto al punto D la puedo calcular facilito, ya teniendo el momento resultante respecto al punto O, porque va a ser sumatoria de momentos en D va a ser igual a sumatoria de momentos en O, más DO cruz fuerza resultante, la ecuación que siempre hemos dicho para pasar de la sumatoria de momentos de un punto a la sumatoria de momentos respecto al otro punto. Entonces, hallar el momento de dicho sistema con respecto al eje OD, o bien tomas el momento respecto al punto O y lo multiplicas por el vector unitario OD, o bien tomas el momento del punto D, el momento resultante en el punto D, y lo multiplicas por el vector unitario OD. O sea, cualquiera de los dos, con que lo multipliques con escalarmente por el... Recuerden que esto está solucionado en el drive, ¿ok? O sea,
O sea, aquí está este enunciado, por acá está la solución, ¿ok? O sea, esto está aquí todo completo. Por eso solamente estoy pasando por encima. No es necesario que ahonde. Un estudio más profundo lo pueden hacer ustedes individualmente. Pero el punto es que esas son cosas que se suelen preguntar. Reducir el sistema con respecto a un punto, reducir el sistema con respecto a otro punto, a dos elementos. También a veces indicar si el sistema se puede reducir a un solo elemento. Eso es básicamente ver si la fuerza resultante y el momento resultante respecto a un punto son perpendiculares entre sí. Esa es la condición para que el sistema se pueda reducir a un solo elemento. Más allá de que si directamente el sistema es plano, concurrente o paralelo, ya se puede reducir a un elemento. Pero la condición general es que la fuerza resultante respecto a un punto y el momento resultante con respecto a un punto sean perpendiculares entre sí cuando reduces a dos elementos. Que eso lo puedes verificar mediante un producto escalar. Si el producto escalar entre la fuerza resultante y el momento resultante te dan 0, son perpendiculares entre sí y el sistema se puede reducir a un elemento. Y bueno, aquí hallar las reacciones en los puntos tal y ahí indica si los resultados tienen sentido físico. Que bueno, esto ya lo abarcamos. Esto de si los resultados tienen sentido físico ya lo abarcamos. O sea, aquí lo que puede pasar es que las fuerzas de las tensiones te den negativas o que la fuerza del rodillo te den negativa. Eso es lo que tienes que analizar. Entonces, ¿dudas con esto que acabo de decir, muchachos? O sea, porque usualmente este párrafo, por ejemplo, es de mecánica en general y el segundo, esta oración y esto de acá es estática propiamente. Entonces, a efectos de reducir el sistema a un punto, reducir el sistema a otro punto, indicar si el sistema se puede reducir a un solo elemento, hallar el momento del sistema con respecto a este eje, eso es únicamente con las cargas activas. ¿Okay? ¿Qué significa cargas activas? Bueno, las que están presentes cuando me imagino que los vínculos no están. En este caso, repito, esas cargas activas son esta distribuida superficialmente y este momento. Y bueno, eso. ¿Tienen dudas con respecto a esto, muchachos? Profe, con respecto a ese problema, en el punto D, ese vínculo es una articulación esférica. Correcto, y lo puedes ver porque tienes una esfera, tienes otro apoyo y tienes el suelo. O sea, tienes la esfera de la articulación, tienes el soporte de la articulación y encima ese soporte está en el suelo. ¿Okay? A diferencia de este rodillo que aquí se ve claramente, tiene solamente una esferita, que es el rodillo, y la pared de apoyo, por así decirlo. Y de hecho, este problema es interesante porque el rodillo estaba la dirección de la fuerza que ejercía el rodillo, la tienes que sacar basado en la pared con la que se apoyaba. Y esa pared la sacabas basado en el plano en el que estaba contenido la pared. Entonces fíjate, aquí hay una línea, el plano de esa pared, yo la defino con esta línea y esta línea. Esto era un plano paralelo al YZ. Entonces la fuerza del rodillo tenía que ir en X. Sí, los cables usualmente se dibujan así, aferrados a tierra de esta forma. ¿Más dudas con respecto a esto, muchachos? Ok, muchachos, voy a aprovechar para darles un truquito, ya sea para el examen o para el futuro, porque, o sea, yo siempre digo, esta materia, por ejemplo, el trimestre pasado la pasaron 11 de 32. Claro, ese trimestre no di clases síncronamente, sino que simplemente dejé las clases grabadas, pero pasaron 11 de 32 y eso porque dos problemas del segundo examen estaban bastante fáciles. Entonces, en esta ocasión eso no va a ocurrir así. O sea, el segundo parcial va a tener más nivel que el del trimestre pasado. Yo saqué la cuenta, no sé si lo mencioné antes, pero yo, o sea, si digamos, promedié las notas del primer y tercer examen, o sea, básicamente una manera de aproximar que el segundo examen tenía la misma dificultad, era extrapolar la nota de los estudiantes únicamente considerando el primer y el tercer examen. Y si lo hubiese hecho así, solamente hubiesen pasado 4 personas de 32. Entonces tomen eso en cuenta a efectos de que, o sea, no estoy hablando directamente con los que están escuchando y no estoy hablando directamente con nadie en concreto, pero hay una buena posibilidad de que no pases esta materia la primera. No quiere decir que tengas que tirar tu estudio de la materia esta primera vez que la estás viendo, si consideras que no vas a pasar.
Ahorita estamos 0 sobre 0, muchachos. Estamos 0 sobre 0, no hemos evaluado nada, ¿ok? Cada estudiante es una hoja en blanco, una indeterminación total en esta materia. Pero lo que quiero decir es que incluso si sientes que es probable que no pases, o sea, si más adelante en la materia sientes que no es probable que no pases la materia este trimestre, es pertinente que prestes atención a cualquier detalle porque te puede ser útil para el trimestre que viene. No estoy abogando, no estoy augurando, no estoy haciendo un mal augurio ni nada por el estilo. Estoy diciendo que estadísticamente algunos de los que están viendo esta clase, ya sea síncronamente o asíncronamente, Dios mediante, todo el que se esfuerce va a probar, pero no siempre es así. Muchas veces nuestra habilidad inicial y nuestra manera de esforzarnos no da para tener los resultados que queremos a la primera. Entonces simplemente tenemos que irnos adaptando posteriormente. No, o sea, si no pasa la materia primera, no lo vean como un fracaso, véanlo como la primera parte de una historia exitosa. ¿Okay? Entonces, lo que quiero decir es que este detalle es útil en general. Si no es útil ahorita, va a ser útil para el trimestre que viene. O sea, lo digo para que lo tengan en cuenta. Quiero que vean esto en la solución de este mismo problema. Vamos a ver. Estoy buscando, muchachos, ya va. Un momentico. Esto es rápido. Entonces, ok. Fíjense, muchachos, en este mismo examen, en el problema tridimensional, dense cuenta de que nos pedían reducir el sistema al punto D, que es donde está la articulación. Entonces fíjense en lo siguiente. Yo, que ya tengo demasiado tiempo interactuando con esta asignatura, sé que en un problema como este lo más conveniente es calcular momentos con respecto al punto D, a efectos de resolver el sistema de ecuaciones. ¿A qué me refiero? Fíjense, muchachos, en este problema todas las reacciones que voy a tener van a ser de fuerzas. Ninguna reacción va a ser de momentos. O sea, en D voy a tener 3 reacciones de la articulación plana. En B voy a tener una reacción del cable. En C voy a tener una reacción del otro cable. Y en F voy a tener la reacción del rodillo. Las 6 incógnitas son de fuerzas. Entonces, no hay forma de desacoplar estas incógnitas. Lo que quiero decir es que todas las fuerzas van a aparecer en la sumatoria de fuerzas. Y todas las fuerzas podrían aparecer en la sumatoria de momentos dependiendo de con respecto a qué punto tome momentos. Ahora, ¿cuál es la recomendación siempre? Tomar momentos con respecto al punto en el que más fuerzas haya, para que esas fuerzas no aparezcan en la sumatoria de momentos. De modo que si, por ejemplo, yo tomo momentos con respecto al punto D, donde de hecho van a haber 3 reacciones, esas 3 reacciones no van a aparecer. Van a aparecer T sub B, la tensión en el punto B, la tensión en el punto C y la reacción del rodillo, F sub X. ¿Okay? Entonces, cuando calculo momentos con respecto al punto D, solamente voy a tener 3 incógnitas. La tensión, las 2 tensiones y la fuerza del rodillo. Y eso hace que mi sistema cuando mis ecuaciones de momentos conformen un sistema de ecuaciones 3×3, con 3 ecuaciones, momentos en X, momentos en Y y momentos en Z, con 3 incógnitas, T sub B, T sub C y F sub X. De modo que es un sistema de 3×3, determino esas 3 incógnitas y ya en la sumatoria de fuerzas, mis únicas incógnitas restantes van a ser las de las articulaciones. Y voy a tener una incógnita por cada dirección. Entonces en el sumatoria de fuerzas en X, únicamente de sub X va a ser incógnita porque F sub X ya la conozco. En sumatoria de fuerzas en Z, únicamente de sub Z va a ser incógnita porque ya T sub B y T sub C las conozco. Y en sumatoria de fuerzas en Y, únicamente de sub Y va a ser incógnita. Entonces, continuemos aquí. A todas estas, muchachos, dense cuenta de algo. Dado el siguiente paralelepípedo, reducir el sistema de fuerzas activas mostrado al punto O, a 2 elementos. Reducirlo también al punto D. Entonces, dense cuenta que antes de meterme con la estática, yo ya había reducido este sistema al punto D, solamente las cargas activas. Ahora, si yo posteriormente en la parte estática voy a calcular momentos con respecto al punto D, yo puedo considerar esto de aquí. Yo ya hice una reducción al punto D solamente de las cargas activas. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que lo desarrollé aquí. Dios mediante lo desarrollé aquí. Miren esto. Reducción de momentos al punto O. Y aquí yo hago la distinción. Sumatoria de momentos de cargas activas con respecto al punto O. OG cruz, la fuerza rectangular de la del prisma trapezoidal. Más OH cruz, la fuerza triangular, también correspondiente al prisma trapezoidal. ¿Ok? Y claro, a esto le tengo que sumar... en esta línea no lo puse.
Pero claro, a esto yo le sumé el momento libre. En esta línea no lo puse. O sea, esta línea... Ah, no, sí la puse. Sumatoria de momentos en... el momento en E. Porque fíjense, ya va. Este es el punto E, que tenía un momento libre acá, ¿okay? De 14 Newton por metro, y podía sacar las componentes del momento mediante... Porque básicamente tengo la dirección del momento. Porque tengo un segmento de recta que es paralelo al momento. Y ese segmento de recta tiene una componente de 2 en X, 6 en Y y 3 en Z. Con cada uno con un signo correspondiente, ¿no? O sea, tengo que saber la orientación de los ejes. Yo calculé la orientación, yo calculé las componentes de ese momento por métodos vectoriales. Simplemente identifiqué el vector que iba desde este punto hasta este punto, que era menos 2 en Y, menos 6 en J, más 3 en K. Y a eso le calculé el vector unitario, y con eso calculé este momento libre ejercido sobre el punto E. Entonces, la sumatoria de momentos activos respecto al punto O va a ser el de la carga rectangular, o sea, el de la carga del paralelepípedo, el de la carga del prisma triangular, y más las componentes de este momento libre. Y aquí está. La del paralelepípedo, el momento del paralelepípedo, el momento del prisma, de la fuerza prisma triangular, y el momento libre en el punto E. Sumo estas tres cosas y ya tengo el sistema de cargas activas reducido al punto O. ¿Ok? Ahora, para reducir al punto D, el de la articulación esférica, simplemente uso esta ecuación. Los momentos activos respecto al punto D van a ser los momentos activos respecto al punto O más DO cruz las fuerzas activas. ¿Ok? Entonces con esto yo obtengo el sistema reducido al punto D. Del sistema de fuerzas activas reducido al punto D. Ah, para el eje, el momento del sistema de fuerzas activas respecto al eje OD, simplemente multiplico escalarmente el momento de fuerzas activas con respecto al punto O, lo multiplico escalarmente por el vector unitario OD, o hago lo propio con el sistema de fuerzas, con el momento de las fuerzas activas respecto al punto D, lo multiplico escalarmente por el OD. O sea, tomas para calcular el momento de un sistema con respecto a un eje, tomas el momento del sistema con respecto a cualquier punto perteneciente al eje y lo multiplicas escalarmente por el vector unitario mediante el cual se define el eje. En este caso, profesor, ¿cómo oriento el eje? Bueno, en este caso es el eje OD. ¿Ok? Entonces lo vas a orientar desde O hasta D. Si te hubiese dicho el eje DO, habrías hallado el vector unitario DO. Y aquí yo calculo el vector unitario OD. Es el vector O que va desde O hasta D dividido entre la magnitud de ese vector. Ese va a ser el unitario. Entonces al final, el momento del sistema de fuerzas activas con respecto al eje OD va a ser un escalar. Recuerden eso siempre, porque resulta de un producto escalar. Ahora, muchachos, fíjense en esto. Esto es realmente lo que quería llegar. Estaba paseando con lo anterior, pero fíjense que en el cálculo de reacciones, como yo dije yo adelante que iba a calcular momentos con respecto al punto D. Entonces miren lo que yo hice aquí. La sumatoria de momentos en D va a ser igual a la sumatoria de momentos de las cargas activas respecto al punto D más la sumatoria de momentos de las cargas reactivas con respecto al punto D. Y esto lo hago porque no tengo que calcular momentos en D desde cero. Ya los momentos reactivos los tengo, simplemente los transcribo. Y calculo únicamente los momentos reactivos, que esos son los momentos de las tensiones y el momento del rodillo. Ubico cada fuerza con respecto al punto D y me quedan estos momentos reactivos, que dependen únicamente de las reacciones. Entonces, sumo estos dos términos, los reactivos con los activos, que ya los calculé antes, y ahora tengo la sumatoria de momentos con respecto al punto D. Y esa sumatoria sí tiene que ser cero. Y ahí voy calculando cada incógnita. ¿Entendieron eso que hice, muchachos? O sea, si ya tengo el sistema reducido al punto D, el sistema de cargas activas reducido al punto D, y después voy a calcular momentos respecto al punto D, bueno, simplemente calculo los momentos reactivos, o los momentos de las fuerzas reactivas con respecto al punto D, y se los sumo a los momentos activos respecto al punto D. Y eso va a ser los momentos del sistema completo, considerando cargas activas y cargas reactivas. Porque al final, si consideras las cargas activas y las cargas reactivas, estás considerando todas las cargas. Entonces sería lo mismo que calcular momentos respecto al punto D desde cero. Pero aquí me estoy ahorrando un poquito de trabajo. ¿Entendieron esa idea, muchachos? Sí, profe. Ok. Bueno.
Excelente, muchachos. Por mi parte, eso es todo. No sé si tienen alguna duda puntual por ahí. Esta clase en teoría le iban a dirigir ustedes, pero básicamente la clase anterior yo la asesiné, haciendo el problema de confía pero verifica, el problema tridimensional de lesa humanidad. Pero bueno, todavía quedan, incluso dentro del tiempo, dentro de las 2 horas de la clase, que bueno, ya por horario es 1 hora, pero dentro de las 2 horas de clase que dijimos que íbamos a tener los viernes, quedan 7 minutos y medio. O sea, pueden preguntar cualquier cosa, incluso si nos tenemos que extender un poquito más, no pasa nada. Entonces, ¿tienen dudas, muchachos, sobre cualquier cosa? El parcial va a ser igual a los modelos de Drive, será un programa plano y uno tridimensional, ¿verdad? Misma estructura, exactamente, un problema plano y no tridimensional. Bueno, no sé si de repente en sus sesiones de estudio individuales han hecho algún ejercicio con el que se trabaron o algo por el estilo, se toparon con algo que no supieran hacer. Yo no tengo dudas, profe. De hecho, el ejercicio que le iba a preguntar fue el primero que resolvió, el de la parábola. Ah, ok. Ok, perfecto. Tiene sentido. Ok. Esa fue Andrea, porque Fabiola no está aquí hoy. Ok, sí, exacto, lo digo solamente a efectos de las voces. Sí sonaba un poquito distinto de Fabiola. Ok, a ver. De repente. A ver. Vamos a ver si en Twitch. En Twitch los muchachos del chat tampoco han dicho nada. Ni Mr. Crack, ni Jero el Guapo. Mr. Crack, realmente Anthony Pinto. Y Jero el Guapo, Jerónimo. Ok. Bueno, muchachos, si no hay dudas, la clase queda hasta acá. Muchísimo éxito para el examen. Para el examen, muchachos, ya saben que tener un adecuado manejo de los vectores, tener un adecuado manejo de transformación de unidades, porque eso ya lo di ahorita, como ya lo mencioné antes del primer examen. O sea, como lo mencioné en la primera clase del curso, de hecho, o sea, después de la presentación. El miércoles de semana 1, yo di esta clase de vectores y unidades, que no pudo quedar grabada porque fregué la configuración de Twitch ese día, pero quedó la clase subida, la pizarra propiamente quedó subida al drive del curso. Entonces, o sea, estén pendientes porque algo de conversión de unidades podría ir para el examen. Manejo de vectores, reducción a un punto, reducción a 2 puntos, cuándo se puede reducir un punto, cuándo no, cálculo de reacciones, cuál es la ruta más astuta para ti para calcular reacciones, sobre todo un problema tridimensional. Son los tips básicos en cómo hago para abordar el sistema de ecuaciones convenientemente, respecto a qué punto tomo momentos, tomando en cuenta que voy a tener que resolver un sistema de ecuaciones. Todas esas cosas van al baile y todos estos pequeños trucos que he mencionado, todo eso aplica, ¿ok, muchachos? Entonces, bueno, si no hay dudas, nos despedimos, muchachos. Feliz fin de semana, buenas sesiones de estudio. Pueden preguntar al grupo las dudas que tengan por Telegram. Y si me preguntan por privado, yo les voy a registrar al grupo, pero así tienen la ventaja que estarían preguntando anónimamente. Pero bueno, Dios mediante, para mañana en la noche esta clase va a estar cargada a YouTube y a Facebook, pero igual ya saben que va a estar cargada directamente en Drive. Así que, por ese lado, no se preocupen si no está en YouTube, en Facebook, la pueden ver en Twitch directamente. Al Drive no, en Twitch. En Twitch queda apenas yo le dé a detener transmisión, eso va a quedar cargado en Twitch. Entonces, bueno, muchachos, nada, hasta luego, feliz fin de semana y mucho éxito. Chao, profe. Muchas gracias por todo. A la orden. Hasta luego. Feliz fin de semana para ti también, Jero. Hasta luego, Saúl. Feliz fin de semana. Ese fue todo el desarrollo de este video. Si te gustó le puedes dar like, si no te gustó le puedes dar dislike.
Si tienes alguna duda, sugerencia, queja pasivo-agresiva, solicitud o idea para un próximo video, por favor, házmelo saber en los comentarios. Si quieres que haga más contenido como este, te invito a suscribirte y a activar la campana. Si quieres ayudar aún más a que este canal crezca, por favor, compártelo en tus redes sociales. Que, por cierto, estas son las mías. Básicamente, Profesor Man pegado o separado, o invertido en el caso de X. Muchas gracias por ver este video. Sin más que decir, este fue el Profesor Man y me despido.